Buenas tardes a todos por acompañarnos en esta sesión de Hay Vida en Martes. Les saludo a todos los que nos acompañan físicamente, que veo a mucha gente, veo mucho fan de Cajal, eso está bien. Saludo también a todo el mundo que nos está viendo por streaming ahora mismo. Bueno, estoy seguro que entre ustedes hay ya mucha gente que conoce que es esta iniciativa tan veterana de la Hay Vida en Martes, que nos reúne periódicamente para abordar un tema de la cultura, porque esto, por lo que nos reunimos aquí, para hablar de Cajal, es cultura también, es ciencia, pero es que la ciencia es cultura. Todo lo que es el producto de la labor del intelecto humano puede ser considerado cultura. Así que Cajal es verdaderamente un gran representante de la ciencia, pero también un gran representante de la cultura. Siempre es buen motivo reunirse para hablar de Cajal. Me parece una cosa realmente estupenda, pero si además se dan circunstancias como la edición de este libro de José Ramón Alonso y Juan Andrés de Carlos, Cajal, un grito por la ciencia, publicado por Nextdoor, y si además se da la circunstancia de la exposición Más allá de 2001, Odiseas de la Inteligencia, que pueden ustedes ver en la planta cuarta de este mismo edificio, si no la han visto, se la recomiendo, y además ahí también está Cajal, también hay dibujos de Cajal, pues desde luego tenemos el contexto más que perfecto para reunirnos. Y además yo creo que el lujo es contar con las personas que nos van a acompañar, hoy. Así que antes de presentárselas, lo que sí les voy a pedir ya es a Juan Andrés de Carlos, a José Ramón Alonso, a Laura López Mascaraque y a Ruth Benavides Picchione, que por favor suban aquí y me acompañen, y denles un aplauso, por supuesto. Bueno, antes de empezar, por supuesto, estamos con nuestros martianos, que son el alma y la razón por la que estamos aquí. Porque para quienes no conozcan lo que es Hay Vida en Martes, les aviso que es una iniciativa un tanto curiosa, porque las únicas personas que van a poder preguntar en vivo aquí son ellos, los martianos, son los enchufados de la Hay Vida en Martes, porque en el fondo son los destinatarios principales de esta iniciativa, lo cual no quiere decir que ustedes no puedan preguntar, tanto los que están aquí como los que nos siguen desde sus casas por el streaming, porque nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de Twitter. Cualquier cosa que surja en cualquier momento, nos pueden hacer llegar sus preguntas en general o a cualquiera de los ponentes. Y además, si esto es Hay Vida en Martes, es porque tenemos a Enrique Flores, que un poco a la manera de Cajal se va a dedicar a tomar apuntes al natural de la labor de las neuronas que estamos reunidos en este estrado. Hay más neuronas hacia allá que en este rincón, por supuesto. Pero él se encargará, pues igual que Ramón y Cajal, a pesar de que tenía esa gran afición a la fotografía, prefería hacer dibujos de sus preparaciones en lugar de plasmarlas con sus fotografías, pues él va a ir tomando retratos de lo que va a ir sucediendo aquí en este escenario. Vamos a empezar ya, que al fin y al cabo es ahí ven que no les miento, aquí ya está empezando a trabajar Enrique, a inmortalizarnos.
hay que tener cuidado porque también inmortaliza lo que decimos y además escoge lo que le parece. Así que yo lo advierto. Pero vamos a empezar ya para que hablen los que de verdad tienen cosas que contar. Y quiero empezar por Juan Andrés de Carlos. Juan Andrés es investigador científico y jefe del Departamento de Neurobiología Molecular, Celular y del Desarrollo en el Instituto Cajal del CSIC, donde lidera un grupo que estudia el desarrollo del cerebro. Es además responsable del legado Cajal, ha sido responsable durante más de 10 años y además participó en el logro de conseguir que el legado Cajal esté incluido en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO, que es un reconocimiento, ahora él nos podrá contar, que es muy exclusivo. Hay muy pocos nombres que estén incluidos, entre ellos el de Nikola Tesla, aprovecho para mencionarlo, pero antes ya de darle, yo tengo que reconocer que hoy en la comida ha contado una cosa que a mí me ha encantado, que no tiene tanta importancia intelectual como todo esto, pero es que hizo de figurante en la serie de Ramón y Cajal protagonizada por Adolfo Marsillac, así que ustedes comprenderán que yo lo mencione. Juan Andrés, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. ¿Cómo surge la idea de este libro, Cajal, un grito por la ciencia? Pues surge por José Ramón. Un día me llama y me dice, oye, mira que Néstor me ha propuesto escribir un libro sobre Cajal y yo he dicho, espera, voy a consultar con un amigo mío que es experto en Cajal, si él quiere yo lo escribo. Digo, me pones en un compromiso, pero evidentemente a mí pedirme algo sobre Cajal es el sí inmediato y luego ya hablaremos. Y bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión y acepté de inmediato. Luego ya pensaría después que escribir un libro a 4 manos no es una cosa fácil. No por las 4 manos, sino por las 2 cabezas. Porque tienes que ponerte mucho de acuerdo, tienes que ajustar estilos, Estamos hablando de un personaje que es importante y que cada uno puede pensar un poco cómo era Cajal o cómo no era Cajal. Entonces yo tengo una concepción de Cajal, José Ramón puede tener otra, pero tenemos que unificarla para escribir una biografía conjunta de Cajal. Entonces, bueno, pues lo que yo no estaba de acuerdo tenía José Ramón que convencerme a mí y viceversa, ¿no? Con lo cual, luego aparte que él trabaja desde Salamanca y yo trabajaba desde Madrid. Así que la cuestión era un poco laboriosa, pero la verdad que ha sido una experiencia increíble, a mí me ha encantado, nos hemos llevado muy bien y bueno, ahí tenéis el resultado. Nos gustaría después ver el feedback, ver cómo lo veis la gente desde fuera, porque en principio hemos querido escribir un libro para todo el mundo. O sea, sobre Cajal se han escrito ríos de tinta y evidentemente volver a escribir una biografía de Cajal es un poco más de lo mismo, es muy cansino decir siempre lo mismo, teniendo en cuenta que la mejor biografía de Cajal es la que el propio Cajal escribe en sus recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que ponernos un poco de acuerdo en cómo plantear el asunto y la verdad que creemos que ha salido bien, pero ya te digo, nos gustaría saber el feedback porque es un libro para todos, un libro donde además de contar un poco la vida de Cajal, estamos hablando de neurociencia. Entonces, claro, cuando estamos diciendo las principales teorías, no todo lo que Cajal describe, porque obviamente no cabría en ese libro, pero las principales teorías, aquellas con las cuales Cajal tira por tierra la teoría reticular que imperaba en aquella época, e introduce la nueva teoría de la individualidad de la célula nerviosa, la teoría neuronal, pues esos grandes descubrimientos que llevan a esa concepción, a esa teoría, sí están plasmados en el libro. Entonces también era un poco reto intentar describirlos para la gente de a pie, que cuando la gente lea neuro pueda comprender lo que nosotros, no lo que nosotros decimos, sino lo que Cajal quiso decir al mundo. Y ese es un poco el reto que tenía este libro. Sí. Bueno, yo creo que está conseguido y además yo creo que el lector medio no distingue que está escrito por una persona o por otra. Puede que quien os conozca mejor sí lo pueda distinguir, pero creo que el lector medio no. Pero bueno,
por alusiones, José Ramón Alonso. Bueno, José Ramón Alonso es doctor en biología y catedrático de biología celular en la Universidad de Salamanca, de la que ha sido rector. Es colaborador habitual en numerosos medios de prensa, doctor honoris causa por varias universidades de Perú, Bolivia y Colombia. Y es autor, entre otros títulos, del libro Botánica Insólita, y además me ha llamado mucho la atención, autor del relato La Carta, incluido en Disecciones, y que indaga en la memoria y su pérdida, que me parece un tema muy interesante. Pues, José Ramón, te traslado la misma pregunta que le hacía a él, y además veo que fuiste tú un poco el primer promotor. ¿Por qué era necesario este libro sobre Cajal? Yo creo que es una persona y un científico a reivindicar. Es conocido, pero yo creo que uno de los puntos interesantes del libro es que se llevan datos nuevos, visiones nuevas, o sea que aún sigue siendo necesario hablar de él. Yo creo que es también una figura que tiene una relevancia actual, no solo en el ámbito nuestro de los científicos, sino para toda la sociedad. Él se preocupa del futuro de nuestro país, se preocupa del futuro de los jóvenes, quiere que nuestro país esté a la altura de las naciones más avanzadas del mundo. Y en estos momentos que hemos vivido esta situación de crisis que ha afectado tanto al mundo científico, pues él habría reivindicado que la forma de salir de la crisis es precisamente hacer más y mejor ciencia. Y yo creo que para mí ha sido un enorme placer trabajar con Juan, he aprendido muchísimo, me siento muy honrado de que aceptase esa invitación. Para mí es la persona con la que yo quería contar para hacer este libro, y al final los dos somos cajalianos, somos enamorados de esta persona, estamos orgullosos de lo que él hizo por nuestro país. Él era una palabra que apenas usamos, él era un patriota, y un patriota que la forma de hacer grande este país era a través de la ciencia. Y luego es llamativo lo enormemente inquieto y diverso que es. Tú has comentado pues esa faceta de dibujante, de pionero de la fotografía, pero también fue inventor, fue un buen profesor, participó en gestión, incluso en gestión política, dirigiendo la Junta de Ampliación de Estudios, y realmente lo que hizo fue echarse a sus espaldas llevar la ciencia de este país del siglo XVI al siglo XX, y lo consiguió. Y tuvimos luego la tragedia de la Guerra Civil, que afortunadamente él no tuvo que vivir, pero mucho de la base del salto que se da en este país se debe a Santiago Ramón y Cajal. Muy bien. Nos acompaña también Laura López Mascaraque. Laura es investigadora en el Instituto Cajal del CSIC, donde lidera un grupo que estudia el desarrollo del cerebro, en particular cómo un conjunto de células madre neurales se expande y se diferencia hasta formar el cerebro. A mí me parece una cosa alucinante. O sea, ¿a qué te dedicas? Vamos, y contestar eso me parece de verdad... Bueno, en general me pasa con todos vosotros, pero bueno... Es también divulgadora, Premio Europeo de Divulgación Científica en Neurociencias este año, y el David and Healy Mahoney Award. Es presidenta de la Red Olfativa Española, que me parece también algo fascinante, y es responsable del Comité de Mujeres en Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Y a mí me gustaría preguntarte, Laura, así para abrir el fuego, precisamente en este caso, desde tu faceta de divulgadora, ¿qué tiene la figura de Cajal que puede ayudar también para divulgar la ciencia, para acercar la ciencia? Pues creo que es una figura de las que más pueden acercar la ciencia. ¿Por qué? Porque es algo como muy humano. Es decir, es una figura que vemos, aunque esté mal decirlo, Cajal era muy gamberro de pequeño, era muy mal estudiante, pero sin embargo se hacía muchas preguntas, tenía muchos porqués, y de alguna manera intentaba llegar a lo que él quería. Por ejemplo, ¿qué es lo que quería? Si quería hacer, a él le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho pintar, pues un poco chantajeaba con su padre para que de alguna manera, si él podía pintar o él podía dibujar,
su padre a la vez le decía, vale, pues estudia medicina o estudia anatomía. Y había un intercambio de cosas. Él no dejó nunca las ilusiones de hacer muchas cosas, de seguir con sus hobbies y dedicarse a una gran cantidad de campos de todo tipo. Entonces una faceta muy fácil de llevar a la gente, desde los niños hasta los mayores, ¿no? Ese entusiasmo, ese afán de responder, y luego cuando te vas fuera de España, ¿no? Y ves que es una figura mundial. Es el único premio Nobel que tenemos en medicina, porque Ochoa lo sacó en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es un honor para todos nosotros, y además es una figura viva. Es decir, se sigue citando en los trabajos científicos, se sigue poniendo de ejemplo, en los Nobeles siguen citando a Cajal. Entonces creo que es una figura muy fácil para divulgar, muy fácil para contar, y a través de este libro, desde luego, podemos conocerla del todo. Muchas gracias. Y por último, Ruth Benavides Pichone es doctora en biología, es líder de una de las líneas principales del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto Cajal del CSIC, liderado por el doctor de Felipe. Y ella se dedica al estudio de la microanatomía de las células piramidales de la corteza cerebral. Tampoco está nada mal, ¿eh? Ha participado en numerosos congresos y ha publicado en numerosas revistas, las más importantes de su disciplina, y ha recibido muchos galardones, entre ellos el premio Cortical Explorer Award en el 2009 por su excepcional investigación sobre la corteza cerebral. Ruth, a mí me gustaría preguntarte ¿cuál es el reconocimiento que tiene el nombre de Cajal hoy en día en la neurociencia? Es decir, ¿hasta qué punto está vivo su nombre en lo que es la investigación científica? Pues yo como investigadora que pertenezco a un laboratorio de anatomía tradicional de Javier de Felipe, que supongo que conoceréis muchos, donde se estudia la anatomía, en particular el de la corteza cerebral, en este caso de varias especies de mamíferos y también del hombre. He tenido la oportunidad de ver desde el principio, desde que yo empecé a trabajar en investigación, cómo Cajal, las teorías que en su momento él defendía, siguen en la actualidad siendo la base de los experimentos actuales, con muchas de las preguntas que quedan por responder todavía, basándose en las teorías que él proponía, muchas de las cuales ya se han podido comprobar que eran ciertas, y otras seguimos indagando sobre ellas, como por ejemplo la pregunta básica de qué nos diferencia al hombre de otras especies de mamíferos, que puede parecer una pregunta muy simple, que ya se la planteaba Cajal en su momento, y que todavía no tenemos respuesta, aunque parezca mentira, a esta pregunta. No sabemos los circuitos de las diferentes especies de animales, si son similares o cómo de diferentes o similares son entre sí, que nos hace al hombre tener las capacidades que tenemos, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con todo esto tenemos ya un poco marcado el terreno de juego de Cajal. Creo que hay muchas cosas por las que podríamos abordarle, pero me gustaría preguntar primero por este reconocimiento de la UNESCO que ha recibido el legado. ¿En qué consiste exactamente? ¿En qué se traduce? ¿Y con qué nombres comparte este reconocimiento? No. Bueno, la verdad es que cuando pensamos en conseguir este tipo de reconocimiento fue con un propósito inicial, y es que nosotros en el Instituto Cajal conservamos lo que denominamos el legado Cajal, que son todas aquellas pertenencias de Cajal que quiso que se conservasen en su instituto cuando él falleció, y con todas esas pertenencias, que son muy numerosas,
principalmente son científicas, evidentemente, pues se formó un pequeño museo dentro del propio Instituto Cajal en el año 1945. Ese museo ha acompañado al instituto en todos sus movimientos, sus cambios de sedes, hasta que llegamos a nuestra actual sede en la avenida de Doctor Arce en el año 89. Estamos hablando de hace 29 años. Y la verdad es que cuando llegamos allí se repartieron los espacios y luego al final de todo para grupos de investigación, y al final pues no se pensó en el museo y no hubo un sitio material para poder exhibir todas las pertenencias que teníamos, así que se guardaron en un cuarto. En principio pensábamos que eso saldría en poco tiempo, se montaría un museo y estas cosas, pero la verdad es que no se hizo, y llevamos pues muchísimos años con estas cosas guardadas en un cuarto esperando a que se cree un museo. Yo, que he gestionado todo el legado durante muchos años, pues he intentado la formación de este museo y la verdad es que no lo he conseguido y he tocado muchísimas puertas. Entonces ya cuando vi que dentro de España pues no se me hacía caso, pues intenté hacer ruido fuera de España, ¿no? Entonces con mis contactos que tenía dentro de sociedades de neuroanatomía, neurocirugía, neurología, etcétera, pues intenté conseguir apoyos para que se reconociese el valor de todo el patrimonio que nosotros conservamos, que son estas pertenencias de Cajal y que realmente son muy admiradas fuera de España. Y la verdad he conseguido muchísimos apoyos, y con eso pues lo que se me ocurrió es presentarlo ante la UNESCO de tal manera que pudiese formar parte del patrimonio de la humanidad. Y si yo conseguía eso, pues probablemente el Estado español se diese cuenta de que tiene algo importante entre manos, a lo cual no le hace caso, y nos haría ese museo tan deseado. La verdad que costó mucho llegar a la UNESCO, y cuando quise presentarlo para el Patrimonio de la Humanidad, pues se me dijo que no, que ese era un programa muy extenso donde no había científicos, que eran todas ciudades, monumentos y estas cosas, y que era un proyecto pues muy concurrido, que se presentaban muchísimas cosas todos los años y que no iba a salir. Sin embargo, podía presentar estas cosas dentro de un programa que tenía la UNESCO, que era relativamente nuevo, que era de archivos del mundo, donde podría presentar estas cosas, pero ya tenía que ser archivos, es decir, papel. Ya, por ejemplo, el material de laboratorio que nosotros podemos conservar, microscopios, microtomos, etcétera, pues eso no podría entrar, pero todo lo que fuese archivos sí. La verdad es que preparamos las cosas y logramos meter no solamente archivos, estamos hablando de papel, de cartas, de manuscritos de Cajal, sino que metimos placas fotográficas, conservamos muchas, por supuesto todos sus dibujos científicos, óleos incluido, metimos también preparaciones histológicas, que son vídeos en cristal. Todas estas cosas sí han entrado. Pero no solamente presentamos eso, sino que presentamos los archivos de Cajal y de la Escuela Histológica Española, que fue una escuela española de histología que creó Cajal, que estaba formada por científicos muy relevantes. Entonces yo pues tenía muchos contactos y conocía a personas de la familia de esos científicos que conservaban las cosas de estos científicos. Entonces, bueno, pues hablé con ellos, se hablaron con ellos para ver si podían ellos, querían ellos también presentar este programa. Los archivos se conservaban en sus casas y, bueno, pues accedieron bastantes y presentamos 5 archivos. La verdad es que nos ayudó mucho Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y gracias a ellos pues logramos presentar a la UNESCO todo este material. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido suerte y fue aprobado el año pasado, y ahora mismo pues tenemos el reconocimiento y la protección de la UNESCO. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que por lo menos el legado Cajal y de los archivos que presentamos de la escuela ya tienen una cierta protección oficial internacional, cosa que antes no la teníamos. La cuestión es que ahora se nos conceda, o se nos cree o no se nos cree, ese museo tan añorado, que seguimos luchando por él, y quiero volverlo a reivindicar en esta sala. Y esta es un poco la historia de la inscripción en la UNESCO. Es verdad que hay muy pocos archivos de científicos inscritos en este programa, en la UNESCO. Yo creo que Laura se conoce mejor los personajes que hay, pero creo que está Tesla, Copérnico y muy pocos más, ¿no? Copérnico, Einstein, Tesla y el otro no me acuerdo. Pero vamos, solo 5, no hay más. No hay más. O sea, no es una cosa fácil de conseguir. La verdad es que hemos tenido mucha suerte. O no es suerte, sino que simplemente que se han dado cuenta de que lo que conservamos merece la pena. De todas formas,
a lo mejor una de las conclusiones más, iba a decir la palabra triste, pero tampoco me gustaría que este acto abundara mucho en este tipo de palabras, pero la descripción que hace Cajal del estado de la ciencia en su momento, la verdad es que, salvo la forma de expresarse a veces demasiado florida para lo que es como hablamos hoy en día, desgraciadamente tiene muchas similitudes con lo que es la situación actual de la ciencia en España. Sorprende cómo Cajal habla de la falta de medios y la falta de reconocimiento. Eso es algo que desgraciadamente sigue sucediendo hoy en día. No sé cuál es vuestra experiencia. Sí, bueno, yo creo que él pone en marcha una serie de medidas, consigue el apoyo para ellas, que es, por ejemplo, mandar a los jóvenes más brillantes a formarse al extranjero, la creación de institutos de investigación, la edición de revistas científicas. O sea, es una forma sistemática, muy pendiente de cuáles son los mayores avances en los principales países europeos y Estados Unidos. Entonces son medidas concretas. Sí que es cierto que cuando lees ves las similitudes, pero también yo creo que tenemos que ser justos, o sea, decir, la investigación en nuestro país ha avanzado muchísimo y en el siglo XX tuvimos la desgracia de la guerra civil, con lo que eso implicó de destrucción de infraestructuras, de pérdida de talentos, de personas que tuvieron que emigrar o que murieron en la propia guerra, pero al mismo tiempo se ha avanzado mucho. O sea, la única tristeza que yo creo que sentimos es que ese avance que sigue en estos días podría haber sido mucho más llamativo si hubiese habido una respuesta de todo el país a favor de decir, estamos en crisis, ha afectado a toda Europa, pero otros países lo que han hecho ante esa situación ha sido reforzar los presupuestos de investigación. Aquí, desgraciadamente, se han reducido. Entonces, otros países avanzados han decidido la forma de salir de esto es conseguir ser más competitivos, tener más patentes, ser más fuertes en este ámbito de la ciencia y la tecnología. Y ese yo creo que es el mensaje, y por eso también en el libro lo llamábamos eso, ¿no? Es un grito por la ciencia, porque es, salvando todas las distancias, que como digo son muy importantes, es la situación a comienzos del siglo XX, que es cuando Cajal pone en marcha todas estas medidas, y por otro lado la situación a comienzos del siglo XXI, que es la que estamos viviendo ahora todos nosotros. Además, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que él rompe con el estereotipo en el sentido de que él, cuando viaja al extranjero, dice todo lo... Normalmente se dice que en España hay mentes, pero que no hay recursos. Sin embargo, él, a un momento dado, lo ponéis en el libro, que en sus propias palabras, él se sorprende de que los científicos extranjeros trabajan exactamente con los mismos pocos recursos que los españoles, que es algo sorprendente cuando uno piensa, cuando viaja a Alemania o viaja a Inglaterra o incluso cuando viaja a Estados Unidos. A mí es una de las afirmaciones que hace que más me sorprenden, quizá porque se escapa normalmente lo contrario. Aquí solemos decir que talento hay y había en esa época, pero lo que no había es una estructura. No sé si esa afirmación de Cajal estáis de acuerdo con ella o no, la que él daba. Yo creo que eso hay que meterlo en la época. Entonces, evidentemente, Cajal trabajaba de una manera muy precaria, porque trabajaba en su propia casa, luego en los laboratorios, por llamarlo de alguna manera, universitarios, porque eran 3 polletas y 2 sillas, y la verdad es que su laboratorio era el que tenía en su casa, y luego el que le formó el gobierno cuando estaba trabajando en Madrid. Pero en cualquier caso, los medios que él utilizaba para trabajar eran baratos, porque él hacía histología. Entonces, histología, pues con una serie de disolventes orgánicos y resinas y cubres y portas, te hacías tus preparados histológicos, que nada más que tenías que mirar al microscopios ópticos, no gastaban energía tampoco, no tenían ni siquiera bombilla.
O sea que era muy barato, muy barato. Evidentemente la investigación ahora es muchísimo más cara. Nosotros estamos utilizando unos materiales y unos aparatajes que antes no existían y que son muy costosos. Evidentemente él hacía una investigación muy barata y cuando se iba al extranjero pues veía que los investigadores extranjeros pues trabajaban exactamente igual que él. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahora trabajamos un poco, o intentamos trabajar todos igual, tanto aquí como fuera, pero fuera tienen mucho más dinero, y eso sí que lo notamos los investigadores españoles cuando salimos al extranjero. El recurso monetario sí se nota muchísimo, muchísimo. Sí, que ahora que no solamente el dinero para investigar, sino los sueldos de los propios investigadores. No tiene nada que ver lo que cobramos en España con lo que se cobra en Suiza, o en Alemania o en cualquier otra parte. Nada que ver. Bueno, el propio Cajal tiene durante un tiempo que redondear sus ingresos fabricando placas fotográficas, con países artesanales en sus casas para redondear y hasta poner una academia en un momento dado. Daba clases particulares para sacarse un dinero porque el sueldo que tenía de catedrático pues no le llegaba para mantener a sus 7 hijos. Que las preparaciones, comentábamos antes en la comida y decías tú, Ruth, que claro, comentábamos, porque incluso surgió la idea, un poco lo que comentábamos, de quién tendría que ocuparse de financiar un museo Cajal. Si hablamos de ministerios, el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Cultura, probablemente los dos, porque se puede abordar desde cualquiera de las dos vertientes. Pero una cosa que me sorprendió, que tú comentabas, Ruth, que en todo caso se podrían exhibir los dibujos, los grabados, porque las preparaciones se siguen utilizando hoy en día. Claro, lo bueno de la histología es que las preparaciones que se conservan en buen estado pues pueden ponerse en el microscopio hoy mismo y te puedes poner a observar y a indagar por cada una de ellas. Entonces, eso mismo es lo que nosotros hacemos con nuestras propias preparaciones que nosotros generamos en nuestro laboratorio. Ir al microscopio y ponernos a ver qué es lo que tiene de interés, pues la tinción que estemos haciendo en ese momento, con lo cual las preparaciones de Cajal tienen la misma importancia que pueden tener las nuestras, o incluso más por ser de Cajal, ¿no? Pero me refiero a que son elementos de estudio actual y que tienen toda la validez. Pues precisamente hablando del tema del Museo Cajal, tenemos una pregunta que ha entrado por Twitter, que recuerdo que se pueden enviar tanto desde casa como aquí las preguntas con el hashtag VidaMartes. Pregunta Francisca: ¿dónde se podría poner el Museo Cajal? ¿Alguna preferencia, alguna idea? Bueno, mira, hay un problema, y es que Cajal deja todas estas cosas que él quiere que se conserven en su instituto. Es decir, cuando él fallece, lega sus cosas al Instituto Cajal. El Instituto Cajal entonces dependía de la Junta para la Ampliación de Estudios, cuyo presidente era el propio Cajal, hasta un año antes de fallecer. Cuando estalla la guerra y estas cosas, bueno, pues el bando que gana franquista pues abole un montón de instituciones, entre ellas la Junta, y entonces en el año 39 crea otra cosa similar a la Junta para la Ampliación de Estudios, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este consejo aúne a todos los laboratorios de investigación que existen en España, con lo cual el Instituto Cajal pasa a formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Todo lo que tiene el Instituto Cajal, como cualquier otro instituto, depende del Consejo. ¿Quién tiene la última palabra? El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, el Instituto Cajal no puede disponer a hacer un museo o aquí o allá. Tiene que pasar todo por la presidencia del CSIC. Evidentemente, si Cajal quiere que sus cosas se conserven en el Instituto Cajal, pues el museo debería estar bajo el amparo o del Instituto o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos museo por negligencia de quien sea, pero el legado Cajal tiene muchos amigos y hay muchas instituciones que quieren hacer un museo. Véase la Real Academia de Medicina, el Colegio de Médicos, el Centro de Madrid, etcétera, etcétera. Pero estas cosas no pueden salir sin el permiso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces son ellos los que tienen que decidir, los que tienen que buscar un sitio apropiado para este museo y desde luego buscar financiación para mantener y dotarle de plazas para que sea mantenido ese museo.
Que lo ideal sería en el campus central del CSIC en la calle Serrano, pues hombre, sería bastante ideal, pero es una cosa que está en el aire. Bueno, veremos, esperemos que pronto se concrete. Enrique, ¿cómo lo llevas? ¿Nos enseñas? Ahí podéis ver cómo va retratando. Oye, te da tiempo a tomar un montón de cosas de las que decimos. ¿Qué tal se te daría a ti apuntes de anatomía como los que hacía? Eso nada, ¿no? Ahí Cajal te gana. Bueno, bueno, nuestros martianos tienen sus preguntas. Iván, ¿qué te gustaría preguntar? Ah, bueno, Edna, vale. Pues Edna. ¿No se oye? Bueno. Ahora. Buenas tardes. Y bueno, yo, además de interesarme mucho la ciencia, también siempre me ha interesado el arte. Y entonces, en tercero de la ESO, cuando me dijeron, tienes que decidirte, itinerario de ciencias o de humanidades, yo pensé, ¿qué está mal conmigo? Y claro, después veo personas como Cajal, que también le interesaba mucho la ciencia y el arte, y digo, a ver, ¿qué está pasando? Porque, bueno, vosotros, ¿qué opináis de que se nos haga decir tan pronto entre un itinerario de ciencias y de humanidades que luego se ven como ramas totalmente distintas? Cualquiera, sí. Bueno, yo creo que tienes razón en lo que planteas. Entonces, la cultura, como ha dicho antes Miguel Ángel, es única. No hay cultura de ciencias y cultura de letras. Es todo algo que forma parte de nuestras vidas. Lo que pasa, para estudiar, el sistema te va especializando. Es posible que algunas cosas sean muy pronto. Pero eso no quiere decir que tengas que renunciar a la otra parte. Tú vas a poder, hay muchísimos médicos, por ejemplo, que son magníficos escritores, magníficos pintores. Pues una cosa es tu profesión y otra es tu vida, que cuanto más aspectos tengas va a ser más rica. Entonces, es cierto que tienes que decir cuál va a ser tu ocupación preferente, pero eso no aceptes nunca renunciar a esas partes que te enriquecen como persona. No se te ocurra. Pero yo creo que Laura tiene algo que decir sobre esto. No, te lo veo. Laura o Ruth. No, Laura. Ah, yo, vale. No, es que le he visto en la cara. Tú también, ¿no? Bueno, no. Sí, no, por supuesto. No, bueno, yo creo que es que efectivamente para mí es demasiado pronto cuando se tiene que elegir. Yo creo que de alguna manera se tendría que esperar un poquito más, ¿no? Y además de esa manera podríamos tener todos conocimiento de todo, mucho más, tanto de ciencias como de sociales o de letras o como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que es más fácil siempre ir lo que llamaban, no sé si sigue habiendo, cuando estaban mis hijas había una cosa que se llamaba sociales, que era entre varias cosas, ¿no? Tanto sociales como ciencias, un poquito de todo, pero realmente las ciencias experimentales es muy difícil que las puedes hacer tú sola. Las humanidades, de alguna manera eso te va a acompañar y además es muy necesario para la ciencia. Y de hecho, si ves a Cajal y te has leído el libro, ves que es humanista a tope, pero aparte de un científico excelente, ¿no? Entonces yo creo que todo eso te va a acompañar, porque si te haces preguntas de todo tipo y de alguna manera recurres a esas humanidades, tienes que recurrir. Yo solo quería decir que es verdad que nos tenemos que especializar en un camino, pero que sí que es verdad que para resolver los problemas al final estamos viendo que necesitamos las diferentes disciplinas y que, por ejemplo, ahora en uno de los proyectos más grandes del cerebro a nivel europeo y también a nivel americano,
lo que se está intentando es integrar a gente de diferentes campos, de la ingeniería, de las matemáticas, de la biología, de la informática, para intentar descifrar cómo funciona el cerebro, no solo desde una disciplina, sino con la integración de varias. Por eso sería fenomenal si en la educación se pudiera ir dando un poquito, una pincelada, o por lo menos tener conocimiento, o no tener que decidir tan pronto, no tener que especializarse tanto, aunque es cierto que es difícil, ¿no? Y hay una pregunta que ha llegado por Twitter de Molinos, que la tengo que hacer. Pregunta Molinos: ¿por qué no hacemos de Cajal un icono como Einstein? ¿No sería buena idea, para darlo a conocer a los jóvenes, hacer locuras como pósters con su cara, contar sus anécdotas más llamativas para llamar la atención y desde ahí generar conocimientos sobre su ciencia? ¿Qué opináis? ¿Habría que hacerlo? ¿A convertirlo en un icono pop, en cierta forma, a Cajal? Sí, yo considero que sería incluso tener el año Cajal, ¿no? Y expandirlo por todo el mundo. Yo, que me dedico a la divulgación y me gusta esto de llevar la marca, tenemos una marca excelente que es la marca Cajal, y ¿por qué no llevarlo por el mundo, por bandera, cuando se lo llevan muchos más? Es decir, si tú miras, en Europa hay un montón de cursos de neurociencia que se llaman Cajal. Se llaman las Winter Conference, Cajal Winter Conference. Si tienes un curso de invierno, Cajal. O sea, en todos los sitios tienes institutos de Cajal. Yo recientemente he estado en Alemania, y en las habitaciones que nos daban en el Max Planck, en cada habitación tenías un dibujo de Cajal, que era el póster, en enorme. Y era de Cajal. Y lo han conseguido. Y nosotros aquí andamos pues simplemente hablando un poquito. A veces nos daba miedo, en principio porque hemos tenido algún que otro tipo de problemas antiguamente con la familia, ¿no? Que no querían hacer merchandising, ¿no? Como se suele decir ahora. Pero yo creo que sí, que teníamos que dar al mundo ese icono, el icono de Cajal, que yo creo que eso nos puede reportar muchas cosas, ¿no? Y luego, a nivel de Cajal y sus dibujos, y de la Escuela Neurohistológica Española, el dar a conocer los nombres. Aquí no se ha nombrado a nadie, pero no hemos nombrado a Pío del Río Ortega, a Pedro Ramón y Cajal, a Fernando de Castro, a Lorente de No. Entonces, todos esos son nombres que debéis oír, porque son nombres importantes y han hecho una escuela. Y eso también es otra imagen que tenemos que tener de Cajal, que fue de los primeros que empezó a crear una escuela de investigación, y de ahí se ha dispersado. Con la guerra, efectivamente, se fue por muchos sitios, pero el nombre de Cajal ha ido. Y yo creo, estoy segura, que lo llevan mucho más por delante, por bandera, fuera, que aquí. Miraros en Francia, por ejemplo, con Pasteur. En cualquier sitio oyes a sus científicos, ¿no?, importantes, y aquí parece que lo decimos un poquito con miedo, ¿no? Y hay que lanzarse a ello. Aquí quizá nos movemos entre dos extremos aparentemente contradictorios, ¿no? Por un lado, o no recordamos esos nombres de los científicos, y cuando los recordamos los ponemos como en un pedestal, ¿no? Como unos próceres o como algo estratosférico, pero como muy bien decía esta pregunta, pues Cajal es muy humano, de niño es un gamberro, es muy indisciplinado. Me encanta lo que decís de que cuando la primera vez que le proponen escribir un relato de su infancia y su juventud como ejemplo para los jóvenes, dice, bueno, como ejemplo no sé si precisamente serviría de mucho, pero a lo mejor es más llamativo esa idea de que costó mucho meterlo en la vereda de los estudios, digamos. Incluso como cuando él es profesor, es magnánimo con las gamberradas que hacen los alumnos o que no escuchan, y se conoce todas las cosas. O su interés por el ejercicio físico y esta vena casi culturista, ¿no? En un momento dado que llegó a tener, que a lo mejor rompen la imagen de la rigidez. ¿No necesitaríamos quizá hacerlo un poco más humano? ¿Consideráis? Bueno, yo creo que lo hemos intentado en el libro, pero también dices, ¿por qué él era así? Como muy bien has dicho, muy humano. Pero al mismo tiempo tenéis que daros cuenta, dices, en muchas listas de los 10 científicos más importantes de la historia aparece Cajal. Aparece Cajal al nivel de Einstein, de Darwin, de los grandes. E incluso ha habido una exposición de sus dibujos por Estados Unidos, y en el New York Times se publicaba un artículo que decía que como dibujante, como artista, estaba al nivel de Leonardo y de Miguel Ángel. No es que lo digamos nosotros que hayamos perdido la medida.
lo decían americanos viendo esa obra, diciendo, es toda una nueva faceta la del dibujante de la ilustración científica. Entonces, es alguien a reivindicar, pero reivindicarlo con esas cosas que comentas, porque un mensaje muy sencillo. Cuando alguien dice de un chaval de 15 años que este es un caso perdido, que no vamos a poder hacer, yo siempre les hablo de Cajal, de que sepan, mira, pues probablemente su padre le sacó del instituto y le puso de aprendiz de zapatero, porque pensaba que tenía que aprender un oficio porque no iba a hacer carrera con él. Entonces, es decir, ningún muchacho es un caso perdido, y el ejemplo es Cajal. Entonces yo creo que hay que decir, de reivindicar ese papel, es decir, que de no tener falsa modestia. Es un investigador, lo que os digo, al nivel de los mejores de la historia. Y en segundo lugar, es decir, es alguien como cualquiera de nosotros, es un muchacho de pueblo. Y ese es quizás su mérito, ¿no? Es decir, no vivió en un entorno privilegiado, todo lo contrario. Una familia muy humilde, y él sale adelante con su padre tirando de él, con ese esfuerzo y esa pasión por el trabajo, y lo que os decía antes, por ese patriotismo de levantar España. Bueno, martianos, ¿quién quiere preguntar? Yo. Bueno, me llamo Antonella. Ah, Antonella. Acá. Y bueno, a raíz de la pregunta de Edna, yo quería saber cuál es la correlación escondida entre los hemisferios cerebrales desde el punto de vista de un neurocientífico, más de lo que qué pasa en el cerebro cuando ocurre, por decirlo de alguna manera, esta mezcla de hemisferios tan opuestos como son el derecho y el izquierdo, si es un mito. Bueno, como bien sabéis, el lado izquierdo del cerebro y el lado derecho se dedican a funciones diferentes, y existe la lateralización del cerebro. Entonces, dependiendo de cada persona, esa lateralización puede estar más o menos pronunciada. Y las funciones que un hemisferio realiza no tienen por qué estar presentes en el otro hemisferio. Pero sí que es verdad que, como el cerebro es una estructura plástica, muchas veces cuando existe un accidente, por algún motivo ese cerebro pierde una de las funciones en uno de los lados, el lado contralateral intenta suplir esas deficiencias, y por eso es muy importante la comunicación entre los hemisferios. Y además, de hecho, es Cajal, ¿no? Uno de los primeros que observa esa plasticidad del cerebro. Cajal es uno de los pioneros en el estudio de la plasticidad, puesto que él lo que defendía es que el cerebro es una estructura plástica y que se modula con la experiencia. Es decir, que no nacemos con un cerebro y es el que tenemos, que esto también para los niños a nivel educativo también sería importante divulgar, que un niño no es o listo o tonto, no nace con unas capacidades fijas, sino que el cerebro es una estructura plástica y se va modificando con la experiencia, con la tenacidad. Las conexiones de tus circuitos se van fortificando y vas teniendo conexiones más duraderas a medida de la experiencia, por ejemplo a la hora de aprender a tocar la guitarra o cualquier tipo de estímulo repetido provoca una arborización mayor de tus neuronas y un mayor número de conexiones, con lo cual estás enriqueciendo tu circuito. Perfecto. Enrique, ¿nos enseñas? A ver. Ahí está. También los martianos pueden ser... Una cosa, precisamente a la que estamos viendo los dibujos, que llama la atención,
Es que Cajal fue un auténtico fanático de muchas de las nuevas tecnologías que aparecían en su momento, y especialmente en la fotografía. Bueno, también el fonógrafo, me ha resultado muy curioso ver cómo se le ocurrieron mejoras sobre el invento de Edison, que si a lo mejor las hubiera patentado, se hubiera hecho rico. Pero sobre todo dedicó muchísimo interés a la fotografía, se fotografió muchísimo, se hacía el equivalente a los selfies, ¿no?, de aquella época, pero sin embargo no fotografía sus preparaciones y prefiere el dibujo. ¿Por qué? Que además dibuja estupendamente. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tenía el dibujo frente a la fotografía? Él sí fotografía sus preparaciones. De hecho, tenemos un ejemplo aquí en esta casa ahora mismo, en la exposición que tenemos arriba de inteligencia artificial. Hay una serie de dibujos originales de Cajal y una placa fotográfica, una fotografía tomada por Cajal al microscopio que muestra un campo de células piramidales de la corteza cerebral. Es una placa original de Cajal. Pero tienes que pensar que Cajal lo que le interesaba era mostrar la distinta morfología de las células nerviosas, que era muy variada, y la interrelación que hay entre una célula y otra. La célula nerviosa pues tiene un cuerpo celular y unas prolongaciones, dendritas y un axón, que se expanden en las 3 dimensiones del espacio. Las fotografías van a sacar en plano solamente un foco, es decir, que estamos viendo, pues a lo mejor si pones en foco el cuerpo celular y unas dendritas, estás viendo ese plano, pero todo lo que hay por encima de ese plano y por debajo está fuera de foco y no lo ves, con lo cual no puedes enseñar cómo es la morfología completa de esa célula, cosa que sí puedes hacer si la dibujas. Y por eso él prefería hacer el dibujo a publicar con fotografías, aunque él empieza a publicar con fotografías en 1917-18, tiene un par de trabajos con fotografías, pero lo abandona y continúa con el dibujo porque es mucho más didáctico, puede mostrar lo que él quiere mostrar y la fotografía no. A cambio hemos ganado unas auténticas obras de arte, ¿no? Porque yo creo que aparte del interés científico, artísticamente son una maravilla, estéticamente. No sé si es sorprendente que conjugue esas cosas, es un caso único, o es algo que se puede uno encontrar más frecuentemente entre los investigadores del cerebro, ese tipo de belleza, digamos, que tienen los dibujos de Cajal. No sé si es un caso único o es algo frecuente. En esa época era frecuente, pero lo que no era frecuente era la interpretación. Es decir, todos veían lo mismo. De hecho, Golgi, que ganó el premio Nobel con Cajal, él desarrolló el método con el que luego Cajal vio lo que vio. Entonces, Golgi era capaz de dibujar y de pintar, pero no veía y no interpretaba lo que era. Cajal era capaz de decir cuál era la dirección de un impulso nervioso. Por ejemplo, si tú ves el impulso nervioso, cómo va del ojo al cerebro, es fácil, porque va en esta dirección, ¿no? Lo complicado era cuando te llevas a circuitos del cerebro mucho más internos, mucho más difíciles, donde por el simple hecho de ver y analizar preparación tras preparación en distintos animales, en distintas edades, él era capaz de poner unas flechitas, las flechitas indias que llamaba, y marcar por dónde iba la dirección de ese impulso nervioso. Y no ver una red de células, como veía Golgi con las mismas preparaciones, en el cual él veía que de alguna manera se conexionaban los procesos. Cajal, de hecho, demostró la individualidad de una célula, ¿no? Y entonces él era capaz de cortar donde había que cortar y a la vez de seguir un proceso larguísimo y de irse de una estructura del cerebro a otra y llegarte a pintar unas imágenes que realmente eran casi imposibles, ¿no? De ver, sobre todo a nivel, ya no una neurona, sino a nivel de vías del cerebro, ¿no? Y que lo hizo bien, encima. Bueno, desde luego son dignas de exponerse en un museo de arte, o sea, no solamente en un... Incluso creo que alguien que las viera y que no sea... Quien las vea, que no sea además capaz de interpretar qué es exactamente eso que está viendo. De hecho, se ha expuesto, yo he comisionado exposiciones con dibujos de Cajal en muchísimas partes del mundo, en Europa sobre todo, que han ido a museos de arte moderno y contemporáneo. Y son dibujos histológicos de Cajal, que son dibujos científicos.
pero me pedían este tipo de museos, y estoy hablando de Berlín, de Estambul, de Praga, de muchísimos sitios dentro de Europa, museos de arte moderno y contemporáneo. Bueno, eso es un poco justicia poética, ¿no? También, como él quería ser artista, pues creo que le hubiese encantado saber que le... Bueno, no sé, si a lo mejor le hubiese gustado mucho verse en un museo de arte contemporáneo, porque como bien decís, era un poco clásico, ¿no?, en sus gustos. Pero es un poco de justicia poética también, en cierta forma, ¿no? Sí, pero vamos, te lo digo a pie de calle, lo que la gente puede... O sea, la gente le atraen los dibujos de Cajal, no solamente a los científicos. Evidentemente, si eres científico y si encima eres neurocientífico, que entiendes lo que estás viendo, pues eso ya es la leche, ¿no? Pero la gente que no es científica, ¿cómo ve el dibujo, un dibujo de Cajal? Pues le llama la atención, al señor de pie de calle le llama la atención, y ya te digo, museos de arte los están pidiendo para exponerlos. Y ya te digo, se han pedido muchas veces, a mí me lo han pedido muchas veces y se siguen pidiendo. Luego, ¿qué tienen los dibujos de Cajal? Qué maravilla. Bueno. Buenas, hola, soy Iván y bueno, en la búsqueda sobre Ramón y Cajal he encontrado, a mi parecer, dos cosas contradictorias que esperaba que me pudierais solucionar, entonces lo formulo. Al finalizar la guerra civil, el fascismo hizo que se desmantelara el legado de Ramón y Cajal, ya que consideraba que tenía influencias de la izquierda y se consideraba también antiespañol, según el libro de Políticas Científicas y Dictaduras del siglo XX. Entonces, ¿por qué motivo dice Ramón y Cajal que él no era en realidad sabio, sino que era patriota? Hablaba de su sentimiento patriota desde pequeño y predicaba que el alto ideal de un caballero es servir a su patria, en el libro de la psicología de los artistas. Él era un patriota, sin ninguna duda. Y la patria, perdóname, es de todos. Nadie puede quedarse con la patria. Nadie puede monopolizarla. Entonces, yo os digo, ¿cómo habría vivido de mal en la guerra civil? Lo habría vivido con un enorme sufrimiento, porque él se enfadó, por ejemplo, porque no apoyase los españoles de la Real Academia a Benito Pérez Galdós para conseguir el premio Nobel, porque él no podía entender que un español no apoyase a otro español. Entonces, la guerra luego fue lo que fue. O sea, su sucesor en la Junta de Ampliación de Estudios es Ignacio Bolívar, que tiene que partir al exilio con 89 años. Eso es nuestra historia también. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de tener un ejemplo como fue, que nunca entró en la política partidista, que él trabajaba para todo nuestro país, para toda España. Y por eso yo creo que sí, que reivindicarle en esa faceta, porque él no entraba en colores, sino entraba en que aquí había que trabajar, había que mejorar. Él llevó muy mal la pérdida de Cuba, porque él había estado allí y estuvo a punto de morir. Y entonces él pensaba que habíamos perdido la guerra por desconocimiento, por incultura, por tener una ciencia de poco nivel. Entonces yo creo que nos marca con claridad hacia dónde deberíamos ir y ya te digo, su figura yo creo que al día de hoy hay que actualizar cosas, pero sigue siendo ejemplar en muchos aspectos. Bueno, yo quiero reforzarlo, no quiero que penséis que Cajal era de izquierdas ni de derechas, ese es un criterio que ha quedado para la gente de la posguerra civil. Cajal falleció antes. Cajal tenía obviamente sus propias ideas. A Cajal, cuando se le pregunta de dónde nació, pues evidentemente él cuenta que nació en un pueblo de Navarra, pero que se crió en Aragón, estudió en Aragón el bachiller y estudió la carrera en Aragón. Pero, sin embargo, lo importante para él, como él dice yo soy español. Digo, y creo que soy español y ahí no hay más fronteras. Siempre se suele decir que la ciencia no tiene fronteras, pero cuidado, los científicos no tienen, la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí la tienen. En cualquier caso, Cajal era español y, como dice José Ramón, él se implicó mucho, por ejemplo, cuando él estuvo en la guerra de Cuba y él vio muchas cosas, y cuando vuelve, efectivamente, él se da cuenta de que hemos perdido una guerra por incultura, que ha habido muchos más muertos en esa guerra por paludismo que por balas. Hemos perdido muchos más soldados por enfermedad, por no saber tratarla,
como él decía, si yo me hubiese dado cuenta antes, cuando yo estuve allí, que el paludismo era transmitido por un mosquito, dice, esto no hubiese ocurrido. Pero no se sabía. Luego, la incultura, la ignorancia en aquel tiempo nos hizo perder esa guerra. Cajal estaba ya en España trabajando cuando se da cuenta de que perdemos las colonias en Cuba, en Puerto Rico, y eso le afecta tremendamente hasta el punto de que le afecta en el laboratorio. El número de publicaciones que Cajal tiene decae drásticamente cuando ocurren esas cosas. Le duele España a Cajal. Por eso no quiero que penséis que Cajal era de un bando o de otro. Cajal le podías ver tranquilamente paseando por Atocha con Juan Negrín, que como sabéis era muy de izquierda, fue presidente de la República, pero también le podías ver comiendo con Alfonso XIII, el rey, que era monárquico, y obviamente no se pueden ver una rama con otra. Tenía amigos en todos los sitios, a Cajal le quería todo el mundo, y él no se metía en estas cosas. De todas maneras, es una de las grandes tragedias, ¿no? Aparte de las muchas que hay, a mí me entristece mucho cómo el incipiente, digamos, florecer científico que hay a principios del siglo XX, en las primeras décadas, porque está Cajal, pero en otros órdenes, y unos años más tarde, pues está, no sé, Torres Quevedo, Blas Cabrera, es decir, y se empiezan a crear unas infraestructuras que empiezan a dar sus frutos, como todo eso se vuela con la guerra civil y se pierde totalmente. Aparte de la tragedia de la guerra en sí, es, creo, algo cuyas consecuencias de cierta forma todavía arrastramos hoy en día, ese tiempo que se perdió. Es un aislamiento. Evidentemente fue muy dramático, porque todo eso que tú estás diciendo, que se creía con la Junta de Ampliación de Estudios, que era presidida por Cajal. Cajal es la persona que ofrece pensiones, que se llamaban en aquella época, ahora son becas, para que todos los estudiantes pudiesen salir al extranjero a perfeccionar y hacer sus estancias postdoctorales. Cajal crea muchos laboratorios en la residencia de estudiantes, pues el laboratorio de Negrín, del cual sale Severo Ochoa, el laboratorio del Pío del Rey Ortega, etcétera, etcétera. O sea, ahí lo que se llamó la colina de los Chopos, donde se crea estos centros y estos laboratorios, son totalmente fructíferos en aquella época, y todo eso se viene al garete con la guerra civil. Como decía José Ramón, fue una suerte que Cajal falleciese antes y no pudiese ver lo que vino después, porque todo lo que él había logrado en esos pocos años se fue al garete. Tristemente. Sí. Hasta su propia escuela científica que él creó, la escuela histológica, se desmandó totalmente, y es una escuela, como decía Laura, súper valiosa, porque son personajes que no consiguieron el Nobel, pero varios de ellos estuvieron nominados al Nobel, y eso no es fácil. Y varios de ellos, y todos hicieron grandes descubrimientos. O sea, fue una escuela única en el mundo, creo, la escuela de Cajal, y yo creo que los nombres que he dicho a Laura, de Fernando de Castro, Pío del Rey Ortega, Lorenteno, Pedro Ramón, entonces esos los tenemos que tener un poco en la cabeza, los estudiantes deben tenerlos en la cabeza, y por eso hemos querido también hablar en el libro de la escuela que forma Cajal, que es la última parte. O sea, no es solamente la biografía de Cajal, no solamente decir cómo era Cajal o qué descubrió Cajal y por qué le debemos tanto a Cajal dentro de la neurociencia, sino el Cajal metido en una sociedad, en una España de aquella época, y lo que él logró construir, la escuela científica tan importante que dejó, y lo triste fue lo que vino después. ¿Qué quedó después de ese capítulo, José Ramón, que contamos lo que se llevó la guerra civil, que está en el libro? ¿Qué quedó después de aquello, de aquella grandiosidad que tuvimos en esa época, donde todo el mundo reverenciaba la ciencia española, que salió de un pueblo perdido de Navarra? No sé si conocéis el pueblo de Petit Aragón, pero si no lo conocéis, si un día andéis por allí, acercaros a verlo. Es increíble la figura de Cajal y lo que pudo lograr él solo, y es una pena cómo se fue al garete. ¿Camino? Sí. Volviendo a la figura de Cajal como profesor, leí leyendo sobre Cajal que a su muerte dejó 4 legados con una cuantía de 25.000 pesetas cada uno para distintos premios anuales y bienales, para mejor alumno en histología, mejor alumno en anatomía de diferentes universidades. Y me gustaría que comentarais su figura como profesor, como divulgador también, y qué es lo que admiráis en él
como profesor, lo que destacaríais y vuestra opinión. Yo he hablado mucho. Bueno, él dice que es un profesor. Es lo que se define. No se define como investigador. Y él dice que es el profesor más humilde. Y nunca falla una clase. Y es como muy, como decía Miguel Ángel también, entiende a los alumnos. Él ha sido un mal alumno. Los alumnos le recuerdan por sus maravillosos dibujos en la pizarra, por lo bien que explicaba eso, o sea, decir, cómo les transmitía. Y luego tiene unas ideas bastante modernas como educador. Él habla de que hay que conseguir cerebros nuevos. Él habla de combinar la teoría con la práctica. Él habla de hacer con las manos. Él habla de investigar. Entonces, hay muchas cosas que son perfectamente aplicables a la realidad. Entonces, bajo su imagen, que algunos alumnos le recuerdan eso, como alguien como del siglo XIX, con una ropa un poco mala, incluso, o sea, muy usada, eso. Luego era muy avanzado en sus ideas y muy comprometido. Y buscaba cómo hacer mejor las cosas en el día a día. Entonces, y luego tenía eso, o sea, yo creo que tenía flexibilidad y entendía a los alumnos que se marchaban de clase, que se escapaban. Entonces, yo creo que era un profesor muy bien valorado y luego los alumnos se sentían también orgullosos. En un país que había terminado tras la pérdida de lo que hablábamos, de las últimas colonias, tan machacado, con la autoestima por los suelos, Cajal de alguna manera nos volvió a poner al nivel, cuando le invitan a Estados Unidos, que acabamos de perder la guerra contra ellos, el gobierno le pide que vaya, porque era una forma de volver a establecer una mirada de tú a tú, porque era un científico de primer nivel como no lo sabía en esos momentos en Estados Unidos. ¿Vale? Ruth, Laura, ¿tenéis algo que decir del Cajal como profesor y como inspirador para la vocación científica? De hecho, ahora mismo, bueno, todavía tenemos un libro que se sigue repartiendo en el Instituto Cajal a los estudiantes, que es el libro de Tónicos de la Voluntad, el cual tiene unas frases que son súper actuales y que dan muchos consejos a los estudiantes y más que estudiantes, ¿no? E incluso hay un libro escrito por Cajal que se llama El mundo visto a los 80 años y parece mentira la actualidad que puede tener. Y también os lo recomiendo, los que estéis realmente interesados por la ciencia, por la vida, por la parte humanística de muchas, leerlo y ver y veis todo lo que enseña desde ahí. Ya solo leyendo sus libros veis todo lo que enseña y lo actual que es. Y luego el hecho de ahora mismo tenemos muy claro que si no nos vamos fuera, pues no hay nada que hacer, ¿no? No nos podemos quedar escribiendo en español aquí y la ciencia para nosotros. Tenemos que ir fuera. Él era capaz de escribir sus artículos en francés, en alemán, que era el idioma de aquella época, y compartir con los colegas extranjeros sus investigaciones, porque si no sabía que se iban a quedar ahí. Y eso también se lo enseñaba a los alumnos, y es lo que hemos repetido, ¿no? Que daba sus becas y daba las bolsas de viaje, etcétera, etcétera, para que se salieran fuera y pudiesen diseminar, ¿no?, la ciencia española de alguna manera y a la vez aprender y traerse todos los recursos, ¿no? Entonces yo creo que fue un profesor, un investigador y un divulgador excelente en ese sentido. Y luego tenía las charlas de café, que también es otra cosa que iba al Café de Madrid y charlaba con los colegas y hablaba un poco de todo, mezclando ciencia, humanidades y demás. La verdad es que Cajal, voy a ampliar, Cajal era muy versátil, hablando de sus libros. Como profesor, una anécdota, por ejemplo, es que Cajal tuvo 3 cátedras, la primera en Valencia, la segunda en Barcelona y la tercera en Madrid. Cuando él llega a Barcelona, porque consigue la cátedra de anatomía patológica, pues él empieza a dar clases y se da cuenta de que no hay ningún libro de anatomía patológica español, que todos los libros tienen que estar cogidos del extranjero, de Alemania, que era evidentemente la ciencia era europea, generalmente era alemana,
Y entonces él no quería que los estudiantes españoles estudiasen con libros alemanes. Entonces él decide escribir un libro de anatomía patológica y lo hace. Es un libraco que alcanzó 14 ediciones, con lo cual se han formado pues cantidad de generaciones de médicos españoles. Un libro excepcional donde tiene muchísima iconografía y todas las fotos que tiene ese libro son preparaciones realizadas por Cajal. No están cogidas ninguna de ningún otro tratado de anatomía patológica. O sea, todas las necropsias y todas las cosas que vienen en ese libro son realizadas por Cajal. O sea, una obra magna, pues eso lo hizo Cajal pensando en sus alumnos. Si pensamos en libros, pues evidentemente el libro que dice Laura de reglas y consejos es un libro que yo recomiendo a cualquier estudiante y que ha creado muchísimas inquietudes científicas a muchísimas personas. Yo conozco muchísimas personas que se han dedicado a la ciencia y a la neurociencia en general porque han leído este libro y se han visto muy motivados. Es un libro que está escrito hace evidentemente muchísimos años, pero que es rabiosamente actual. Los que lo leáis pues, podéis aplicar las situaciones que él describe al tiempo actual y no, porque es como si no hubiesen pasado los años. Con respecto al libro que dice Laura del mundo visto a los 80 años, es muy divertido, porque es el último libro de Cajal. Cuando Cajal fallece, en el 34, ese libro está en las librerías. Es un libro que Cajal escribe octogenario, y entonces pues no solamente cuenta todos los defectos que tiene ya el hombre mayor, que va perdiendo vista, que pierde oído, que pierde tal, que pierde cual, todo esto lo cuenta él, pero cuenta también lo que pasaba en la sociedad de entonces. Y lo cuenta visto desde los 80 años. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene pelos en la lengua. Y habla lo que quiere y le importa todo un cuerno ya. Entonces te está hablando, en ese libro te puede hablar del problema vasco y del problema catalán. Lo menciona, lo habla, porque el separatismo ya existía en aquella época. Y lo cuenta todo en ese libro. Y se mete con los catalanes, se mete con quien le da la gana, porque le importa todo un cuerno, porque tiene 80 y tantos años y le da todo igual. Es un libro divertido que la verdad que también os aconsejo que leáis. Es Cajal súper polifacético, ¿no? Ha llegado una pregunta por Twitter que lo siento, la tengo que hacer sí o sí. Pregunta Alicia, ¿por qué Cajal se puso el seudónimo de Doctor Bacteria? No confundir con el profesor Bacterio, supongo. ¿Por qué se pone el nombre? Porque él hace divulgación científica y decide que es muy importante no solo el trabajo de laboratorio del científico, sino llegar a la sociedad. Y entonces hace unos pequeños relatos donde cuenta cosas de ciencia, pero intenta que sean amenos, que sean divertidos y que lleguen no a los expertos, al público. Y hace un trabajo en ese aspecto también pionero. Y entonces dices, firma algunos de ellos de esta manera, ¿no? Porque, de hecho, él ha sido un microbiólogo frustrado. Simplemente porque él dice, no me lo puedo permitir, es una ciencia demasiado cara. Y él quiere hacer una investigación y tengo que buscar algo más humilde. Y en ese campo, en el de la neurohistología, es donde él consigue todo lo que consigue, ¿no? El premio Nobel. Muy bien. ¿Quién tiene...? Hola. Sí. Pues, bueno, sí, ya que habéis hablado de Cajal como uno de los grandes, ¿no?, de España, bueno, y sobre todo después del trabajo que habéis hecho de divulgación publicando este libro, pues quería preguntaros si hay algún otro científico español que consideréis que está más o menos al nivel de Cajal en cuanto al gran legado que nos ha dejado y que merece una reivindicación y que os gustaría escribir sobre él. Gracias, Enrique. Cualquiera. Tendréis vuestros... ¿De neuro, dices? ¿De neurociencia o de cualquier área? De cualquier ciencia. Sí, bueno, no sé. No, yo no creo que haya científico que haya alcanzado ni el conocimiento ni el grado de popularidad que alcanzó Cajal en su vida. No existe un científico español, desde luego no. Pero en otras áreas, pues yo que sé, Torres Quevedo, y hay gente que yo creo que sí tenemos ejemplos buenos, ¿no? Bueno, evidentemente... y incluso dentro de la neurociencia, ¿no? De la Escuela Neurohistológica Española, que hubo gente que estuvieron a punto de darle el Nobel, Lorente de No, Fernando de Castro, pero ya te digo, en otro campo yo creo que, por ejemplo, Torres Quevedo, pues a nivel de que fue un pionero en inteligencia artificial,
que es lo que se dice también, ¿no? Entonces se podría, lo que pasa es que por ese lado sí, ahora mismo le están, hay bastantes exposiciones, ahora mismo hay gente que se dedica a ello, están potenciando su biografía y demás. Nosotros yo creo que nos quedamos en este campo, pero bueno, José Ramón yo creo que puede... Yo hemos hablado algunos nombres que son espectaculares. Pedro Ramón y Cajal, que es el hermano, que vive un poco a la sombra de Santiago, pero es un científico de primer nivel, una persona también generosa que vuelca todo su trabajo en ayudar a su hermano, que tiene una vida aventurera para hacer una película, pero además espectacular. Pío del Río Ortega, que probablemente sufre el castigo de ser homosexual en una época donde eso era extremadamente mal visto. Aún así es un científico de primer nivel, doctor honoris causa creo que es por Oxford y por Cambridge, candidato al premio Nobel en varias ocasiones, es decir, tiene que partir al exilio, echa de menos este país, tiene una vida trágica al final. Entonces dices, son personas que digo, capaces de la mejor ciencia, que viven las peripecias del siglo XX y que merecen ser conocidos. O sea, lo que necesitamos es que aquí todo el mundo ha ido a hablar de Joselito y de Belmonte, pues que los científicos son al menos tan interesantes y sus vidas tan apasionantes como las de estos toreros. Ruth, ¿tienes algún nombre? Bueno, como están diciendo ellos, los discípulos de Cajal yo creo que serían de los más merecedores así históricamente desde nuestro campo de la neurociencia. Los más merecedores de este premio. De todas maneras, como sabéis, Cajal no solo fue, no ganó el premio Nobel no solo por un experimento, no solo por un descubrimiento importante, sino por las múltiples teorías que él propuso a diferentes niveles dentro del campo, dentro del estudio del sistema nervioso, bueno, y al principio de sus tiempos de la microbiología también. Bueno, nos quedan unos pocos minutos porque también vamos a aprovechar que tenemos aquí a los autores. Ustedes pueden adquirir el libro si no lo han hecho en la entrada y pueden aprovechar también para que se lo firmen. Este libro Cajal, Un grito por la ciencia, publicado por Nextdoor, que es una auténtica maravilla, la verdad. Pero antes nos quedan dos martianas por preguntar. ¿Quién va a ser la primera? Sí, yo. Hola. Habéis estado hablando de la importancia de la divulgación científica. Entonces mi pregunta es ¿qué incentivos tiene hoy en día un investigador para dedicar su esfuerzo y su tiempo para divulgar la ciencia? Gracias, Lucía. Pues a ver, incentivo, si te refieres a incentivo económico, cero, ¿vale? Si te refieres a otro tipo de incentivos, yo me dedico mucho a la divulgación, me gusta mucho y creo que lo que se obtiene llevando la ciencia a los colegios, a los institutos, al público en general, no tiene precio. Es decir, es una recompensa, es mucho esfuerzo, porque es mucho esfuerzo, pero de verdad que lo que obtenemos de vosotros, las preguntas que hacéis, el que te vuelvan a llamar y decir es que yo quiero ser científico porque te he oído hablar del olfato, por ejemplo, que yo me dedico mucho a ello, o porque les enseñas cómo es el cerebro. Entonces es algo que realmente es muy bonito, pero no solo en los jóvenes, en los adultos también. Yo recuerdo una vez que fuimos a dar una charla sobre el efecto de las drogas en el cerebro y al final me vino una señora que me dijo que tenía 89 años y me dijo, después de tu charla nunca voy a fumar droga. Entonces quiero decir, hay muchas anécdotas de este tipo y que eso dices, bueno, es que es increíble cómo llegas a la gente. Y luego además que eso sí, para mí considero que es un deber que tenemos los investigadores, porque estamos investigando con fondos públicos, sobre todo en España, con poquitos, pero con algunos, y entonces tenemos que explicar qué es lo que estamos haciendo. Y tenemos que además saber que un país avanza si hay ciencia básica.
y solo habrá ciencia aplicada cuando tengamos mucha ciencia básica, porque ahí salen las patentes, ¿no? Esos los tenemos que explicar a todo el mundo y tenemos que decir, necesitamos saber la base de una enfermedad para poder curar y necesitamos saber la base para que una farmacéutica empiece a aplicar un producto. Y también la necesidad de tenemos que investigar con animales todavía, y eso tiene que llegar a la sociedad y transmitirlo y ser transparentes en ello y decir, todo esto lo tenemos que enseñar y lo tenemos que decir claramente y no escondernos. Hasta ahora muchas veces nos da un poco miedo, animalistas, no sé qué, pero bueno, todos tomamos un paracetamol, casi todos nos vacunamos, casi todos necesitamos en un momento determinado un antibiótico, tenemos una enfermedad. Entonces todo eso se hace a través de la divulgación y yo creo que es la forma de llegar. Y ya te digo, por ahora no se paga la divulgación. Yo creo que de aquí a un futuro probablemente la divulgación sea algo muy importante y empiece a considerarse, pero yo os animo a que además la reclaméis y que nos llaméis a ello. Sí, no, yo solo quería hacer un poquito más de énfasis en lo que tú decías de la importancia de en los coles la divulgación neurocientífica, lo importante que es, porque sí que yo también he tenido la oportunidad de dar charlas en algunos coles, pues a nivel, pues un poco, pues que vas y pues soy mamá y entonces pues en tu cole pues vas y en el mismo cole pues les das una charla a los niños. La cara con la que esos niños te miran y se quedan sorprendidos de lo que le estás contando sobre el cerebro, pues creo que es muy importante que entendamos un poquito más de cómo funciona nuestro cerebro a nivel de que de alguna manera debería establecerse un sistema de divulgación de la neurociencia a nivel de colegios. No sé si eso se podría hacer, pero sería muy interesante. Desde luego. Es decir, que las vocaciones vienen de abajo, o sea, se empiezan a crear desde el primer momento, en realidad. Pues... ¿Vega? Sí, hola. Bueno, mi pregunta va más enfocada a lo que habíais hablado de los estudiantes y quería preguntar si nos podríais dar algunos consejos a los jóvenes sobre la divulgación y bueno, que nos lo expliquéis un poco. Leer mucho. Leer hasta que no puedas vivir sin leer. O sea, es uno de los grandes inventos de la humanidad, después de las vacunas, el que más me gusta. Y todos los investigadores normalmente cuando hables con ellos te dirán, es que cuando era un muchacho, cuando estaba en el instituto, leí este libro que me impactó. Todos los grandes científicos te hablan de que su padre le regaló un libro y que eso le marcó de alguna manera. Entonces, ese consejo, y el segundo después de leer, si te gusta la divulgación, escribir. Ahora es muy fácil porque es muy accesible tener un blog, lo puedes hacer en redes sociales y al final ir generando tu voz y que tu voz se pueda oír también. Vivimos en un mundo que es mucho más abierto, es una sinfonía de voces, algunas disonantes, pero eso también está bien. La música moderna admite las disonancias. Y ya está, con eso vas, yo digo, una biblioteca es la isla del tesoro. Está llena de cosas maravillosas. Pues entrar en las bibliotecas y rebuscar, dejaros guiar por los bibliotecarios, las bibliotecarias, que son la gente más maravillosa que existe en este planeta, y disfrutar del placer de la lectura. ¿Algo que añadir? Bueno, yo diría, pues un poco en la línea de Cajal, interpretar toda aquella información que recibís y ser crítico a la hora de decidir, no dejaros llevar por lo que os digan, sino siempre mirar bien e interpretar. Bueno, pues vamos a echar un último vistazo a los dibujos de Enrique, a ver cómo resume esta charla.
Bueno, como veis, es un auténtico resumen temático y todo. Es decir, se puede resumir absolutamente todo, tanto lo de aquí arriba como las preguntas de los martianos. Bueno, yo creo que sí que los dibujos sí que transmiten bastantes cosas añadidas a lo que son las fotografías. Bueno, vamos a terminar ya, y para no extendernos más, lo que sí me gustaría es pediros a cada uno que me digáis muy brevemente, casi como un lema, como una frase, como un eslogan, ¿por qué Cajal? O más concretamente, ¿por qué Cajal hoy? Ruth. ¿Por qué Cajal hoy? Pues mira, yo que me dedico a la investigación básica, parto de Cajal desde el principio. Para todas mis investigaciones tengo que leer a Cajal para luego poder interpretar los resultados que yo estoy viendo. Cajal está al nivel actual dentro de los estudios, de las preguntas que nos estamos haciendo para intentar responder cómo funciona el cerebro. Es Cajal el que ha sentado las bases, por eso se le conoce como el padre de la neurociencia moderna, el que ha sentado las bases para que podamos seguir investigando, es el que nos permite avanzar. José Ramón. Bueno, yo creo que él demuestra la vigencia de lo que podríamos llamar las antiguas virtudes, ¿no? El trabajo, la honestidad, la claridad, la sana ambición, y yo creo que es un mensaje de la cultura del esfuerzo. Él lo hace todo a base de trabajo, y yo creo que es un mensaje actual. O sea, se consiguen grandes objetivos con el trabajo del día a día, con el estudio, con la investigación, y es uno de nosotros. O sea, yo creo que lo más bonito cuando lees sobre Cajal es que te sientes en cierta manera retratado. Es un muchacho español, y es un hombre español, y es un científico español. O sea, y él en esos momentos dice que demuestra que no somos una raza, entonces se usaba esa palabra, ¿no? Una raza negada para la ciencia. Él demuestra que se puede hacer desde España ciencia de primerísimo nivel, y ese es un mensaje que no hay que olvidar. ¿Laura? Yo diría algo como muy corto, algo como todo es posible. Es decir, partamos de la base que de la nada puede salir un premio Nobel, de Petilla de Aragón o de cualquier sitio, y que todo es esfuerzo, es pregunta y es ciencia, ¿no? Ciencia y humanidades, por supuesto, pero que todo es posible y que de alguna manera nos beneficiemos de que Cajal ha estado aquí, que Cajal es un poco nuestro, para poder a veces llevarlo de icono para vendernos. ¿Y Juan? Bueno, pues Cajal es un referente. Cajal lo tenemos que tener siempre presente en todas las cosas de la vida, pero sobre todo los científicos, evidentemente. Como Cajal dice, no hay cuestiones acabadas. No podemos decir, bueno, es que esto ya lo estudia este laboratorio, que es muy importante, es que esto ya se ha finiquitado. No, en absoluto, no hay cuestiones acabadas, sino personas acabadas en las cuestiones. Son las personas las que se rinden antes que las cuestiones. Siempre hay cosas por investigar. No podemos decir que no podemos investigar porque tenemos poco dinero, porque este otro laboratorio extranjero tiene mucho más dinero y está investigando lo mismo que yo, porque Cajal, como él mismo ha demostrado, podía ver exactamente lo que veían otras personas, pero el genio de Cajal no está en lo que él veía, sino cómo interpretaba lo que él veía. Puede haber laboratorios americanos muy buenos con mucho dinero trabajando exactamente lo mismo que tú, pero si tú eres más listo y interpretas de una manera mejor que ellos, tal vez teniendo menos medios, tú vas a sobresalir sobre ellos. Es decir, Cajal nos enseña muchas cosas y no podemos olvidarlas. Hay que seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias a los martianos. No sé si habrá algún futuro Cajal entre ellos. Creo que, por lo que he visto, vocación al menos hay, y eso es importante. O bueno, algún Cajal entre el público, algún Cajal entre los que nos ven por streaming, porque como dice Laura, todo en el fondo es posible. Muchas gracias a todos por compartir este Vida en Martes.
Tienen aquí ahora los autores a su disposición, aprovéchenlos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.